¿Qué tal, amigos? El 22 de junio del año 1902, hace 124 años, Colombia entera, presidida por el Gobierno Nacional y la Conferencia de Obispos de Colombia de la época, consagraban nuestro país al Sagrado Corazón de Jesús, dando gracias por el final de la Guerra de los 1000 días y colocando la primera piedra del Templo del Voto Nacional o Templo del Sagrado Corazón de Jesús en la ciudad de Bogotá. Desde entonces hemos venido cada año y de manera sucesiva renovando la consagración al Corazón de Jesús en el siglo XX por los gobiernos de la época y luego de la Constitución laica de 1991. Los creyentes lo seguimos haciendo. Pues en este momento definitivo de la historia política de nuestro país, urge que nosotros los creyentes vivamos una jornada de oración, reflexión, agradecimiento y sobre todo súplica al corazón de Jesús por nuestras familias, pero sobre todo por nuestro país, para que elijamos un buen presidente según lo necesita nuestra patria. Tendremos un encuentro masivo en la Casa de Retiros Espirituales Monte María. Allí podrás tener el transporte, refrigerio de la mañana, almuerzo, refrigerio de la tarde y un detalle, un regalo sorpresa para todos. Muy invitados a que esta jornada de oración y reflexión y de súplica por Colombia y por nuestras familias en el Gran Viernes o Viernes Mundial del Corazón de Jesús, lo vivamos este 12 de junio. Puedes pedir informes escribiendo vía WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y se te dará toda la información para participar en este gran encuentro de oración, agradecimiento y súplica al corazón de Jesús para que nos dé un buen presidente para Colombia. Cuánto necesitamos orar, cuánto necesitamos encomendarnos al amor misericordioso de Jesús y aprender a decir con toda la fuerza de nuestra fe: Sagrado Corazón de Jesús por las familias, Sagrado Corazón de Jesús por Colombia, Sagrado Corazón de Jesús por un buen presidente para nuestra patria. En vos confiamos. ¿Qué tal, amigos? En este martes 9 de junio meditemos la palabra de vida, el Evangelio de cada día que es alimento espiritual para nuestra vida, y contemplemos en la primera lectura tomada del libro de los Reyes cómo el profeta Elías es llevado por el mensaje, el Espíritu del Señor, hacia el territorio de Sarepta, a una mujer viuda y pobre. Y ella que lo acoge, ella que lo recibe, ella que le da alimento en obediencia y docilidad a lo que Dios le pide, recibe una gran bendición. Nunca faltará la harina de trigo ni el aceite, nunca faltará el alimento diario en su mesa. Como el valor de la hospitalidad a un hombre de Dios, Elías, le gana la promesa divina, le alcanza la bendición de Dios para que esta mujer viuda y pobre, que quería cocinar lo último que tenía de harina para hacer pan, comerlo con su hijo y morir, reciba la bendición de Dios de que no verá la muerte y por el contrario, Dios le sostendrá, Dios le va a prosperar. Pero luego miramos el Evangelio de hoy de Mateo capítulo 5, cuando nos invita a todos nosotros los creyentes en Cristo a reconocer que estamos llamados a ser sal que sazone y conserve la moral, la verdad y la verdadera vida en la sociedad y a ser luz que ilumine el camino de los demás. Lo digo muy a propósito de estos tiempos de oscuridad política, de confrontación ideológica, de líderes que en vez de darnos ejemplo de madurez democrática, tienen atisbos
de dictadores, de tiranos, y pedimos al Señor que los ánimos se calmen, que los líderes de nuestro país obren con sabiduría y que nos lleven por caminos de libertad y democracia para todos. Muy bienvenidos a este Palabra de Vida. Palabra de Vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. Del primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 7 al 16. Al cabo de algún tiempo, el torrente donde el profeta Elías estaba escondido se secó, porque no había llovido en la región. Entonces el Señor le dijo a Elías: «Anda y vete a Sarepta de Sidón, y quédate ahí, pues le he ordenado a una viuda de esa ciudad que te dé de comer». El profeta Elías se levantó y se puso en camino hacia Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Tráeme por favor un poco de agua para beber». Cuando ella se alejaba, el profeta le gritó: «Por favor, tráeme también un poco de pan». Ella le respondió: «Te juro por el Señor tu Dios, que no me queda ni un pedazo de pan. Tan solo me queda un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Ya ves que estaba recogiendo unos cuantos leños. Voy a preparar un pan para mí y para mi hijo. Nos lo comeremos y luego moriremos». Elías le dijo: «No temas, anda y prepáralo como has dicho, pero primero haz un panecillo para mí y tráemelo. Después lo harás para ti y para tu hijo, porque así dice el Señor de Israel: la tinaja de harina no se vaciará, la vasija de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Entonces ella se fue, hizo lo que el profeta le había dicho y comieron él, ella y el niño. Y tal como había dicho el Señor por medio de Elías, a partir de ese momento, ni la tinaja de harina se vació, ni la vasija de aceite se agotó. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 4. Señor, no te alejes de nosotros. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Señor, no te alejes de nosotros. Y ustedes, humanos, ¿hasta cuándo ultrajarán mi honor? ¿Hasta cuándo amarán lo que es engaño y seguirán tras lo falso con ardor? Señor, no te alejes de nosotros. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. Así que tiemblen y no pequen, mediten en silencio en su lecho. Señor, no te alejes de nosotros. ¿Quién nos hará dichosos? Dicen muchos, si has querido, Señor, darnos la espalda. En cambio, a mí, Señor, me has alegrado más que con trigo y vino en abundancia. Señor, no te alejes de nosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: «Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte, y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos». Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el puro centro del llamado Sermón del Monte, el más bello texto moral que Jesús dirige a la multitud de discípulos que le escuchan con atención y apertura de corazón. Hoy le da a sus discípulos dos preciosos títulos completamente aplicables a nosotros, discípulos del siglo XXI. En primer lugar, Jesús llama a sus discípulos sal de la tierra y se sirve en esta sencilla imagen de la vida cotidiana, de la vida doméstica, para indicar la triple misión que como discípulos del Señor estamos llamados a cumplir. La primera, como la sal, debemos sazonar, salar, dar sabor y sentido a la vida. Es que sin Dios la existencia es insípida, pero con el Señor le damos horizonte, perspectiva, profundidad a nuestra existencia. No puede ser que la vida sea simplemente comamos y bebamos, disfrutemos que mañana moriremos. No. En Jesucristo, el discípulo entiende que la vida terrenal es el anticipo de la vida eterna y que se cumple una misión sazonando la existencia, dándole sabor a las relaciones humanas, mostrando como en las bodas de Caná de Galilea que el mejor vino es el Evangelio y que con él, el vino del Evangelio, la vida es una verdadera fiesta. Pero en esta primera imagen evangélica hay una segunda misión del discípulo, como la sal. Estamos llamados a conservar los alimentos. Recordamos con las abuelas que ellas colocaban la carne salmuera, no habían refrigeradores y la carne se conservaba. La tarea de un discípulo de Jesús es conservar las buenas costumbres, decirle al mundo que hay buenas obras en los antepasados, que lo mejor de nuestras tradiciones deben de ser conocidas, valoradas, guardadas en el corazón de las nuevas generaciones. Un pueblo que no tiene memoria histórica de su pasado difícilmente podrá asumir el presente y sobre todo el futuro con clarividencia. Necesitamos reconocer las raíces humanas, las raíces cristianas, las raíces de grandes valores que han orientado nuestra civilización: el respeto, la fidelidad en el amor, la honestidad, el sentido de trascendencia de la vida, una fe religiosa que ha dado respuesta a nuestra existencia. No temamos presentar los grandes valores que recibimos de nuestros padres y abuelos y conservarlos transmitiéndolos a las nuevas generaciones. No caigas en el engaño de que eso pasó de moda, que en este tiempo es distinto. Mira las familias cristianas de donde venimos, familias numerosas, donde había amor, donde había solidaridad, donde había espíritu de oración, donde había acogida, encuentro humano, honestidad, responsabilidad, sentido del sacrificio y del trabajo diario. Mira las nuevas familias y descubre cuánta soledad. Familias con un hijo o a veces sin él. Familias de valores efímeros. Familias donde Dios y la trascendencia no es importante. No hay tiempo para la oración. La honestidad a veces nos sirve en las nuevas comprensiones modernas porque el tramposo, el avispado, decimos coloquialmente, sale más fácilmente adelante en la vida. Conservemos los grandes valores que han inspirado nuestra existencia, nuestras familias, nuestras sociedades.
Finalmente, a partir de esta imagen evangélica hay una tercera misión del discípulo de Jesús: ser sal que desinfecta las heridas, que purifica. No tengas miedo de señalar el error, la equivocación que hay en otra persona. No temas tocar la herida. Hoy, por falsos respetos humanos, decimos: yo no me meto en la vida de nadie, cada cual que se las arregle como pueda. El sentido de la fe nos invita a ser solidarios, comprometidos con la vida de los demás, respetando su individualidad, pero enseñándoles el camino del bien. Desinfectar de heridas es limpiar el corazón humano, denunciar dónde hay engaño y hablar proféticamente. Si no somos sal que da sabor a la vida, que conserva las buenas costumbres y que desinfecta del mal, de la oscuridad y del engaño del pecado, probablemente seremos sal sosa, que no sirve sino para tirarla afuera y que la gente la pise. Pero hay una segunda imagen evangélica que hoy nos presenta San Mateo, cuando en labios de Jesús nos dice: ustedes son la luz del mundo, y aclara que la luz está llamada a iluminar, a colocarse en la parte alta de una casa, no debajo de la mesa, a colocarse en la parte alta de una montaña para que alumbre y guíe la vida de los demás. No podemos manejar complejos, no podemos pensar que en las redes sociales, en el mundo digital y de Internet, el cristianismo y la fe no tienen una palabra iluminadora para decir a los demás. No nos dejemos meter miedo de algunos que dicen: tu fe, practícala en privado, es asunto de conciencia. Nada es más público que la fe. En razón de ese llamado, ustedes son luz del Evangelio. Hace 10 años iniciamos esta obra de evangelización, Amén Comunicaciones, que significa A, apostolado, M, en los medios, para una evangelización, N, nueva, apostolado en los medios para una evangelización nueva. No podemos quedarnos en la vida pensando: yo hago el bien a 2 o 3 personas. No, estás llamado a anunciar la vida nueva de Cristo a miles, a multitudes. Nada es más público que la fe. Jesús predicaba en cielo abierto, al lado del mar de Galilea, en el templo de Jerusalén, nunca en recintos cerrados, en una sacristía, en un cuarto en solitario. La fe es pública. Y hoy nuestro mundo tiene que entender que a la par que con las modas, a la par con las costumbres modernas, hay que hablar de Dios sin temores, sin complejo, con parresía. Somos luz para las naciones. Termina el Evangelio diciendo precisamente eso: alumbre así la luz de ustedes a los hombres, para que vean las buenas obras que ustedes hacen y den gloria a su Padre que está en el cielo. Atrás quedó ese silenciamiento de la Iglesia y de tantos apostolados en la educación, en la salud, en la promoción de los derechos humanos, en los procesos de reconciliación de sociedades, en el anuncio de la vida nueva que el Señor nos da, en comunicar la fuerza del Espíritu que nos hace hombres renovados. No podemos silenciarnos. Somos luz que no se coloca debajo de una mesa, sino en la parte alta de la estancia de la casa, para que alumbre a todos. Somos luz, colocados en lo alto de la montaña, para anunciar a tiempo y a destiempo, oportuna e inoportunamente, el mensaje de la vida nueva de Jesús. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo,
y del Espíritu Santo. Amén. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.